meditación, porque la idea es que hoy cantemos al Señor y agradezcamos al Señor por lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que va a hacer en nuestras vidas. Y el pasaje de hoy se presta bastante para lo que es la meditación del Día de Acción de Gracias. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, donde dejamos la última vez en Juan capítulo 7, al comienzo del pasaje, si usted toma su Biblia, dicho sea de paso, no deje la Biblia en el armario. Mire, ahí no tiene ningún poder la Biblia, ¿eh? Puede tener 20 Biblias, pero no va a tener ningún poder si la deja en el armario, ¿eh? O en su casa. Traiga la Biblia, léala, medítela y considere seriamente sus enseñanzas. Dice así, vamos a ponernos de pie. Esto es palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 7. Vamos a leer lo que el título del sermón, Cristo Jesús lo es todo para mí. Cristo Jesús debe ser todo para usted. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en el versículo 1 y 2 y luego vamos a saltar al versículo 14. Dice así: después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea, no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos de las enramadas, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Pero como se nos enseñó el Señor Jesucristo, no fue inmediatamente a la fiesta de las enramadas, sino que, como dice en el versículo 14, a la mitad de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de las enramadas. Jesús fue al templo y comenzó a enseñar, y los judíos se asombraban y decían: ¿cómo es que éste sabe las letras sin haber estudiado? Jesús les respondió: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Acaso no le dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? La multitud le respondió: tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Jesús les respondió: hice una obra. ¿Se acuerdan cuál era la obra? Había sanado a aquel enfermo en el estanque de Betesda. Hice una obra y todos se quedan asombrados. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Esto es porque la circuncisión había sido mandada a que la estableciera, la instituyera, ¿quién? Abraham. ¿Se acuerdan? A Abraham Dios le dijo que como señal del pacto tenía que circuncidarse él, todos sus siervos y su hijo Isaac. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si para no quebrantar la ley de Moisés el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Hasta aquí la porción de la palabra del Señor. Tome asiento. Vamos a repasar los versículos claves. Tenemos allí: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el segundo versículo, que habla del espíritu o de la temática central de Juan, que le estamos viendo domingo a domingo, es que estas cosas Juan escribió, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre.
Este último versículo es muy representativo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a analizar el día de hoy. Si yo le digo a ustedes que en aquel contexto, si alguien le decía la fiesta del Sukkot, la fiesta del tabernáculo, la fiesta de las enramadas, y la gente entendía perfectamente de qué se trataba. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es la fiesta del Sukkot? Y usted dice, ¿qué será un Sukkot? ¿Qué es una enramada? Bueno, para que podamos contextualizarnos en el espíritu festivo que gobernaba o que imperaba en ese tiempo, está justamente la imagen que sigue para que podamos entender qué es una fiesta de las enramadas. El pueblo judío tenía 3 fiestas anuales y ayer en la reunión de siervos decíamos la importancia que es de tener fiestas periódicamente y gozarnos. Hoy el Día de Acción de Gracias es una fiesta, y tenemos que regocijarnos en el Señor y no andar tristes, apesadumbrados, sino hacer como decía, que se lo he dicho varias veces y se lo vuelvo a insistir. El salmista, ¿qué decía cuando estaba así con pocas ganas de alabar al Señor? ¿Qué decía? Alma mía, alaba al Señor. Regocíjate en el Señor y alábale. Hay que disciplinarse en la alabanza, porque el Señor está deseoso de un pueblo que le alabe, que le adore, que le exalte en espíritu y en verdad. Y el Señor no está buscando gente que cante, no se equivoque. El Señor tampoco está buscando gente que venga a la iglesia. Tampoco el Señor Jesucristo está buscando a gente que dé buenos diezmos y ofrendas, sino que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, usted puede venir a la iglesia 20.000 veces y no tener ningún encuentro con el Señor, ni tener una comunión con el Señor. Pero si venimos a la casa del Señor para regocijarnos y para alabarle con nuestro espíritu y de manera verdadera, seguramente que el Señor tiene algo para usted. Por eso el judío tenía 3 fiestas anuales. ¿Cuáles eran? La fiesta de la Pesaj o de la Pascua, la fiesta de las semanas o del Pentecostés, y la fiesta del Sukkot, que en hebreo significa enramada o tabernáculo o choza. Llámele como usted quiera, como le suene más fácil. Era una fiesta donde se celebraba la fidelidad de Dios durante los 40 años que el pueblo de Dios estuvo en el desierto peregrinando. ¿Y por qué una choza? Es muy interesante. Hoy aún se celebra la fiesta del Sukkot o la fiesta de las enramadas, en donde las paredes pueden ser de cualquier elemento, puede ser cartón, puede ser madera, puede ser lienzo, pero el techo tiene que ser de palmera, de hojas de palmera. Y usted dirá, ¿y por qué? Así tiene que ser el techo, miren. ¿Por qué tiene que ser el techo así? Bueno, tiene un significado. La razón de por qué tiene que ser el techo así, algunos lo hacen más cerrados, otros lo hacen más abiertos, pero a mí me gustó esto porque cumple mejor con el objetivo por el cual Dios le decía que tenía que tener enramadas el techo. ¿Saben por qué? Porque dentro de la fiesta, el judío, aún hoy, usted va a Israel y está la fiesta de las enramadas, que se hace para el mes de octubre, hace poquito que fue. Y allí el judío hoy tiene que almorzar y cenar y en lo posible tiene que dormir. Un buen judío duerme en el Sukkot o en la enramada. ¿Por qué razón? Porque al acostarse ve los claros cielos, las estrellas y todo lo que hizo el Señor. Y le recuerda mejor que durante la peregrinación del desierto, lo único que tenían para vivir
era como techo el cielo con sus estrellas. Y dependían absolutamente de la fidelidad del Señor. Y usted se acuerda que además, mientras el pueblo de Israel peregrinaba en el desierto, la gloria de Dios se manifestaba ¿de qué manera? De día, con una nube, y de noche, con un fuego que iluminaba el campamento donde estaba el pueblo de Israel. Y la fidelidad había sido de tal magnitud que en Deuteronomio 29:5, busque Deuteronomio 29:5, por favor. Deuteronomio 29:5, Dios le recuerda al pueblo de Israel: durante 40 años yo los he conducido por el desierto, y ni la ropa ni las sandalias que llevan puestas ustedes se le han gastado. Qué fidelidad la del Señor, ¿no? Imagínense que usted vaya hoy y compre en una casa un vestido y un calzado que le dure durante 40 años. Oh, ¿qué tal, no? Qué calidad de calzado, ¿no? Qué calidad de ropa. El Señor había hecho esto para que el pueblo aprendiera y entendiera, cosa que nosotros también tenemos que hacer hoy, que toda nuestra dependencia y nuestra existencia depende de un solo ser, de nuestro Señor. Él es dijo Job, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, con esta imagen en nuestra mente, el judío había subido a Jerusalén, era obligación de todos los judíos de la zona subir a Jerusalén, fabricar una cabaña, un sucot, y allí festejar la fiesta de las enramadas. En ese contexto, el Señor Jesucristo, la fiesta del Sucot dura 7 días, y allí el Señor sube, y la gente se encontraba con el lulav, el hadas, el araba y el etrog. ¿Qué son esas cosas? Bueno, tiene que ver con esto que hoy cada judío en el momento de la enramada lleva en su mano y hace oraciones en los 4 puntos cardinales, recita salmos de alabanza y adoración al Señor. ¿Y qué son estos elementos del Sucot o de la fiesta del Sucot? El lulav son hojas de palmera, allí ustedes la pueden ver. Hojas de palmera, todas juntitas, palmera datilera, planta que tiene gusto, pero no tiene olor. Y al judío le recuerda o simboliza a aquellos judíos que estudian la ley de Dios, pero no la practican. Tienen olor, pero no tienen sabor. Interesante. Heladas son las hojas de mirto, esta que está aquí. Las hojas de mirto que tienen buen olor pero no tienen sabor. Simboliza a los que hacen buenas obras pero se niegan a estudiar la ley de Dios tanto como es debido. El araba es el sauce, que lo van a ver allí, ahí está el sauce, ¿sí? Hojitas de sauce. El araba o sauce no tiene sabor ni olor y simboliza a los que faltan tanto en el estudio de la palabra del Señor y el hecho de practicar también la palabra de Dios. Y luego viene el etrog. El etrog es una especie de cítrico parecido al limón, que tiene tanto un buen sabor como un buen olor y simboliza a los que estudian la palabra del Señor y la practican. Pero todos ellos están unidos, atados en un ramito. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que independientemente de la condición que tenga cada judío, todos los judíos se unen para recordar que su dependencia es de Dios.
mirando allí los cielos a través de las enramadas de las palmeras datileras, viendo las estrellas y diciendo, Señor, tú eres todo para mí. Toda mi vida depende de ti, Señor. Tú eres mi único Dios. Ahora, es interesante que el Señor, en medio de esta enramada, subió al templo de Jerusalén y se puso en la explanada del templo donde los rabinos más importantes enseñaban la ley de Dios y el significado de toda esta fiesta. Esta fiesta tiene justamente el objeto de recordar al judío que así como Dios había sido fiel, él en el desierto durante 40 años, él permanece fiel. Y su devoción debía ser al Señor. Ahora, imagínense que allí el Señor Jesucristo sube y Él empieza a hacer afirmaciones que ha venido haciendo durante todo este tiempo hasta subir a la explanada. Por eso buscaban matarlo. ¿Y por qué buscaban matar al Señor? ¿Por qué lo buscaban matar? Porque Él decía que tenía la coeternidad con el Padre. Él había sido enviado por Dios y Él era Dios. Imagínense todas las afirmaciones que hacía el Señor Jesucristo. Fíjense, he sacado los versículos bíblicos porque son muchísimos y no he querido ocupar demasiado espacio en la proyección, pero si usted entra en la página web va a tener el escrito con todos los pasajes bíblicos que aseveran todas estas declaraciones que hizo el Señor Jesucristo. Miren lo que decía el Señor Jesucristo y aseveraba tanto fuera del templo como dentro del templo. Primero, haber descendido del cielo. Segundo, haber sido enviado al mundo por Dios el Padre. Ser el Salvador del mundo. Ser quien determina el destino eterno de las personas. Ser el único camino a Dios. Tener el derecho de recibir la misma honra que el Padre. Ser uno con Dios el Padre. Tener el poder de levantar los muertos e incluso el levantarse él mismo de entre los muertos. Ser aquel a quien apuntaban las profecías del Antiguo Testamento. Ser el juez supremo que un día regresará en gloria. No tener pecado. Tener toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Tener autoridad para perdonar los pecados. Tener autoridad sobre el sábado, tener autoridad para responder oraciones, tener autoridad para autorizar orar en su nombre, ser mayor que el templo, que Jonás, que Salomón, que Jacob y Abraham, ser el pan de vida, la única fuente de sustento espiritual, como lo dijo en Juan 6:33, como estudiamos. Ser la luz del mundo, como dijo en Juan 3:19. Ser la resurrección y la vida, como lo va a decir en Juan 11:25. Ser el Mesías y ser el Hijo de Dios. Por eso buscaban matarlo. Imagínense, estaban celebrando la fiesta de las enramadas, regocijándose y diciendo, nuestra vida depende exclusivamente de Dios. El Señor es todo para nosotros. Y viene alguien y dice, yo soy Dios. Imagínense el impacto que había de provocar en medio del pueblo judío, quien decía estas aseveraciones y decía que así como él había descendido del Padre, un día iba a estar con el Padre. Ahora, el Señor Jesucristo hizo afirmaciones de su divinidad. Dice el versículo 14, mi doctrina no es mía, sino del Padre. Es decir, la gente cuando escuchaba todo esto se preguntaba, ¿y este hombre dónde aprendió? ¿De qué escuela rabínica salió? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Que él cuando habla de su trayectoria, él dice, hebreos de hebreos, conforme a la ley, fariseo, instruido a los pies de Gamaliel. Tenía escuela. ¿Y el Señor Jesucristo qué escuela tenía? La de Dios Padre. ¡Ah! Se le enervaban todos los pelos de la nuca a los judíos que estaban en ese lugar.
porque no podían entender que esa persona que estaba caminando entre ellos, que había nacido en medio de ellos y que venía de una familia de carpinteros, este hombre decía que era Dios. Y en medio de esa fiesta, mirando al cielo, esperando toda buena dádiva de Dios y reconociendo a Dios, el único proveedor, lo tenían allí con ellos. Lo querían matar. La doctrina del Señor fue enviada directamente por el Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él garantiza su mesianidad. Él está insistiendo, no tan solamente ha aseverado que es un ser divino, que viene del Padre, no tan solamente indica que su doctrina es divinamente inspirada, sino que Él da garantías de su mesianidad. ¿De qué manera? Insistiendo que estudien las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes se equivocan, ¿por qué? Porque ignoran las Sagradas Escrituras, porque ellas hablan de mí. ¿Usted quiere encontrarse con Jesucristo, el Señor y Salvador de su vida? ¿Usted quiere contemplar los cielos y tener una experiencia en donde su vida sea cambiada? Estudie la palabra del Señor. Y ella le va a hablar y le va a enseñar de la realeza del Señor, de su coeternidad con el Padre, de su sacrificio por nosotros pecadores. El Señor Jesucristo es miembro de la Trinidad de un Dios todopoderoso. El Señor Jesucristo, a diferencia de un falso maestro, falso Mesías, dio garantías de su verdadera mesianidad, ya que un impostor básicamente tiene dos características. Usted, no tan solamente esto nos sirve para ver que realmente Jesucristo es el Señor, sino para detectar a falsos maestros, que está plagado, hermanos queridos. Los hubo, los hay y los habrá hasta que venga el Señor Jesucristo. ¿Cómo usted debe? Y le voy a exhortar, si usted alguna vez viene y me dice, Rubén, fui engañado por un falso profeta, yo le voy a decir, no estuviste escuchando lo que yo te dije en la predicación de Juan capítulo 7. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesucristo entiende que hay dos características principales que tiene un falso profeta. Primero, habla por su propia cuenta, es decir, que se inspira en su propia autoridad y no en la autoridad de Dios. Y usted va a ver que la gente que habla que es falso profeta, habla de su propia experiencia, porque en mi experiencia y a mí me pasó esto, y la palabra de Dios, no, la palabra de Dios no existe. Y me ha tocado estar en lugares en donde se toma un solo versículo de la Biblia y luego se habla de experiencia, experiencia tras experiencia tras experiencia. ¿Cuál es la autoridad que respalda lo que yo digo? ¿La palabra de Dios? No, mi experiencia. Ese es un indicio de un falso profeta. El Señor Jesucristo basaba su enseñanza en la palabra del Señor. Segundo, un falso profeta, un falso maestro busca la gloria no de Dios, sino la gloria personal. Esa persona es muy sensible a que le quiten el lugar. Y debe ser exaltado y engrandecido, porque ¿qué objetivo persigue? Atraer seguidores. Por eso es importante para él la imagen. Porque si la imagen se viene abajo, pierde seguidores. Y como está en busca de su propia exaltación, de la gloria de su propia persona, no quiere que le toquen la imagen. El apóstol Pablo indicó que los falsos maestros no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios apetitos. Romanos 16, 18.
Su Dios es el vientre, dice Filipenses 3:19. Toman la piedad como fuente de ganancia, primera de Timoteo 6:5. Enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene, Tito 1:11. ¿Por qué? Porque no se animan a enseñar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no es un pincelito que pasa y acaricia. La palabra del Señor, ¿qué es? Una espada de dos filos que penetra y discierne hasta el alma y que llega hasta los tuétanos espirituales, hasta la médula de cada persona a nivel espiritual. Y eso muchas veces no es atrayente. Y eso es algo que debemos tener cuidado, de predicar siempre la viva, leal y genuina palabra de Dios. En lugares en donde vamos a recibir ánimo, vamos a recibir aliento, vamos a recibir esperanza, pero en algunos otros lugares de la palabra del Señor vamos a recibir exhortación. Y tenemos que predicar la palabra del Señor, lo que es agradable a nuestros oídos y lo que no es agradable a nuestros oídos. El Señor Jesucristo nunca buscó su propia gloria. El Hijo, Él dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y la verdadera señal de un hijo de Dios está en servir. Porque entre nosotros no tiene que ser como en el mundo. En el mundo la gente, ¿qué quiere? Que le sirvan. Me voy de vacaciones porque ahí me sirven como un rey. No estás yendo según el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es que no te sirvan a vos, sino que vos sirvas. Porque el Señor Jesucristo, siendo rey, vino a servir. ¿Cuánto más los seguidores del Señor? El Señor vino para servir y para glorificar al Padre. Jesucristo vino en busca de la gloria de aquel que lo envió. Él dijo que era el Mesías verdadero. Para finalizar, usted hoy tiene un día de acción de gracias. El pueblo de Dios en el tiempo de las enramadas se acostaba dentro del Sucot, dentro de la choza o cabaña, miraba el cielo y decía: mis padres, yo estoy aquí porque mis padres dependieron de Dios. Y ellos ahí recordaban que todo don precioso viene de Dios. Y ¿sabes qué, queridos hermanos? Durante las persecuciones la iglesia tiene un crecimiento genuino. Y yo quiero recordarte la persecución a nivel mundial que se está haciendo de los cristianos. Según las estadísticas actuales, mueren por año 100.000 cristianos. Eso equivale a decir a que muere un cristiano cada 5 minutos. Durante la hora que está por pasar ya han muerto 6 cristianos, si no me falla el cálculo, 12. Pero la iglesia crece. Cuando los misioneros en China se vieron preocupados porque fueron expulsados y empezó una dura persecución en China, los misioneros ingleses se preocuparon porque dijeron: ¿y ahora qué va a hacer de la pobre iglesia de Cristo? Va a depender de Cristo. ¿Y qué pasó después de unos años? La iglesia había explotado. ¿Sabes por qué, hermano querido? Porque la iglesia aprende a depender pura y exclusivamente del Señor, como los judíos dependieron en el desierto. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Que dependemos demasiado de las cosas materiales. Y debemos recordar lo que dijo el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra.
porque ustedes han muerto y muertos están escondidos en Cristo en Dios. ¿En dónde está aferrada tu alma? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? ¿En tu buen nombre? Mira al cielo y depende del Señor. Así como el judío miraba al cielo y decía, Señor, tú fuiste fiel con mis padres. Durante 40 años su calzado, su vestido, no se envejeció y tú fuiste fiel. De la misma manera el Señor Jesucristo debe ser todo para ti. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué entras en ansiedad? Por nada estén ustedes afanosos, dice la palabra del Señor, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones, toda petición de ustedes delante de la presencia del Señor. Solo Cristo basta. Vamos a cantar esa hermosa canción y vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Usted, querido hermano, que sepa lo siguiente. Quiero dejar aquí la meditación porque la idea es que hoy adoremos al Señor y nos tomemos estos 45 minutos para adorar al Señor y exaltar su nombre. Y usted, si tiene el deseo de adorar al Señor, traiga su diezmo, su ofrenda aquí. Le quiero decir una cosa, hermano. Quiero decir una cosa. En la asamblea del año pasado se observó que solamente 10 familias diezman en esta iglesia. A diferencia de muchas congregaciones, el sostén pastoral no depende de los diezmos. En otras congregaciones hay muchas personas, muchos siervos del Señor que aplican el principio bíblico. El principio bíblico es que el diezmo era para los que servían al Señor. Entonces usted va a algunas congregaciones de Córdoba, el diezmo es para el pastor y todo el equipo pastoral, y la ofrenda es para la iglesia. Aquí no pasa eso. Nadie le va a pedir cuenta del diezmo, pero ¿se acuerdan lo que dijo Malaquías cuando estudiamos Malaquías? Ustedes me han robado. Me han robado. Algunos equivocadamente dicen el diezmo es para el Antiguo Testamento. El diezmo exclusivo es solo para el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, ¿cuánto es del Señor de nuestra vida? Todo. Así que lo mínimo que debemos ofrendar es el diezmo. Lo mínimo. La obra del Señor depende de su generosidad. Y usted dé cuenta al Señor de lo que va a ofrendar. Yo no le voy a pedir cuenta. Pero si el Señor ha sido fiel con usted, usted sea fiel con el Señor. Vamos a cantar al Señor solo Cristo. Y mientras cantamos, vamos a ir trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor. Va a notar que hay 2 receptores de ofrenda. Porque algunos hermanos cometimos el desliz en la conferencia misionera de no recoger ofrenda el día viernes y sábado, y algunos hermanos dijeron, pero yo no me di cuenta, hubiera traído. Recuerde, hermano querido, que tiene la posibilidad este domingo, el domingo que viene y el otro de traer la ofrenda misionera si usted quiere traerla. Allí está para la ofrenda misionera, acá, a mi derecha, ¿sí? Y la ofrenda de acción de gracias a mi izquierda y a su derecha, ¿sí? Así que vamos a adorar al Señor, vamos a traer los diezmos y ofrendas en actitud de gracia al Señor. Y si usted ha tenido un mal año y usted dice, mira Rubén, si yo llego a dar el diezmo, realmente mi vida se va a complicar. Yo le animo a que confíe en el Señor y le pida, Señor, dame tu bendición. Yo no le digo que diezme para que Dios lo bendiga, porque no lo quiero manipular de esa manera. Usted pídale al Señor, Señor, dame lo suficiente para tener, como dice la palabra del Señor, el que robaba, deje de robar y trabaje ¿para qué? Para que tenga que compartir con los necesitados. Acá la iglesia ayuda y mucho
a gente necesitada, pero depende de su generosidad. Así que vamos a alabar al Señor, y si usted ha pasado un mal momento o está pasando por un mal momento o tiene problemas durante este año o durante el tiempo que ha pasado y quiere que oremos por usted para rogarle al Señor su bendición, pase aquí adelante, los pastores van a estar aquí para orar y adorar al Señor, y regocíjese en el Señor. No se vaya triste hoy, por favor, regocíjense en el Señor, que hoy es un día de fiesta, un día de alegría para hacernos entender que todo don precioso viene del Señor. Toda buena dádiva viene del Señor. Alabemos al Señor, porque Él, siendo rico, se hizo pobre para que usted y yo seamos enriquecidos. Vamos a adorar al Señor y cantemos solo Cristo, Señor, solo tú me bastas. Vamos a cantar al Señor esta preciosa canción.